este video hablaremos sobre un recorrido por el centro histórico de nuestro querido Culiacán, Sinaloa. También les daremos a conocer un poco sobre la historia de la ciudad, ubicada a 1266 kilómetros de la Ciudad de México, en la parte noroeste del territorio nacional. Es la capital del estado de Sinaloa y fue fundada en 1531. Fue hasta el siglo XIX cuando Culiacán adquirió categoría de ciudad, primero por decreto de 1823 y después por la realización de algunas obras de generación urbana, durante los años 40 de ese siglo. Por su desventaja en relación a Mazatlán, que entonces despuntaba como centro de comercio internacional, la capital de Sinaloa viviría una segunda etapa de consolidación urbana hasta la época del Porfiriato. Fue entonces que llegó un arquitecto del centro y con él la ciudad construyó su fisionomía urbana, resaltada con no pocos edificios monumentales. Sin embargo, la época posrevolucionaria sería otro paréntesis de estancamiento. La precaria estructura productiva de la ciudad quedó prácticamente destruida y por la lucha armada de la revolución. Sin inversiones y con una tecnología agrícola atrasada, el centro del estado y su ciudad capital no lograban salir del marasmo económico. No obstante, el impulso industrial implantado en el país a partir de la década de los 40 fue definitivo para el despliegue de Culiacán y su región. Presas, canales de riego y caminos fue la infraestructura necesaria para el avance de la agroindustria, comunicaciones y comercio de zona. Desde entonces, la ciudad capital inició un proceso de terciarización con avances y repercusiones significativas. Las nuevas funciones, resultado de la modernización productiva, implicaron una necesaria renovación urbano-arquitectónica. En cuanto a Sinaloa, en 1883 se puso en servicio el ferrocarril desde el puerto de Altata a Culiacán. La idea era continuarlo hasta Durango. El arquitecto Molina, a un año de haberse recibido de la Escuela Nacional de Bellas Artes, antes Academia de San Carlos, se entrevistó en la Ciudad de México con el entonces gobernador de Sinaloa, ingeniero Mariano Martínez de Castro, quien andaba buscando un arquitecto para construir un teatro en Culiacán. De dicho encuentro se resolvió la contratación definitiva del arquitecto. Era octubre de 1889. Mientras en la Ciudad de México y otras regiones del país ya se introducían las vanguardias del racionalismo, en Culiacán se seguían reproduciendo los modelos académicos y tímidamente hasta finales de los años 30 fue que se introdujo el Art Deco. Precisamente ya con este lenguaje es que se empezó a distinguir lo moderno de lo antiguo en la arquitectura de la ciudad. Con todo, la obra que marcaría la transformación de la imagen tradicional de Culiacán hacia otra de ansiada modernidad sería en definitiva la construcción del Paseo Niños Héroes, también conocido como el Malecón, al margen del río Tamazula en 1939. Ahí se asentarían las residencias de la alta burguesía de la ciudad y la avenida terminaría en convertirse en un auténtico paseo por los habitantes de la ciudad. En 1940 comenzaron las obras para la construcción de la presa Sanalona, ubicada sobre el río Tamazula, 34 kilómetros aguas arriba de Culiacán, y fue concluida en 1948. Esta obra, aparte de iniciar el impulso para el desarrollo agrícola de la región, implicó gran cantidad de mano de obra para su construcción, mucha de ella llegada de otras zonas del país. No dudamos en afirmar que la importancia de las formas arquitectónicas implantadas en Culiacán durante los años 40 fue mucho mayor que la mera modificación de un estilo. En cambio, los lenguajes de racionalismo y funcionalismo tuvieron la capacidad de sintetizar culturalmente una sociedad en transformación, interpretar estéticamente una época distinta y asumir con todas las consecuencias el inevitable rompimiento con la ciudad tradicional. Con todos los efectos negativos de esta implantación, conviene distinguir las aportaciones de los que supieron ser modernos sin destruir ambientes, de otros que solo buscaron un beneficio fácil e inmediato, sin proponer una modernidad imaginativa e integral. Así, estando Culiacán distante del desarrollo cultural de los principales centros urbanos de la época, importó a los profesionales, principalmente de la Ciudad de México, que permitieron la planeación y construcción de las infraestructuras, equipamiento urbano y arquitectura.
La generación pionera de arquitectos llegados del centro, Francisco Artigas, Germán Benítez y Fernando Bes para la iniciativa privada, y Juan Segura, Roberto Saavedra y Jaime Sevilla en el sector oficial. Introdujeron en la región técnicas constructivas, tipologías funcionales y por supuesto también formas arquitectónicas. Estas, que habían sido aprendidas a partir de la enseñanza de sus maestros como Juan O'Gorman, Raúl Cacho, Enrique Yáñez o Mario Pani, y que a su vez eran la lectura de los racionalistas europeos, representaron la nueva imagen para la ciudad. De esta manera surgieron cines para los 2.000 espectadores, de dimensiones nunca vistas, almacenes comerciales también de proporciones inéditas, así como edificios de departamentos, cambiando la tipología habitacional tradicional. Iniciamos el recorrido en el Puente Obregón hablando sobre el malecón que se construyó en 1939 y se terminó en 1940, con un estilo de construcción llamado Art Deco. A lo largo del malecón, en la primera etapa, se encuentran obras arquitectónicas que corresponden a los estilos Art Deco, neocolonial, racionalismo y arquitectura funcionalista, que en esa época fueron usadas. Ya en ese tiempo, el desarrollo urbano iba desde las orillas del río hasta el malecón. Principalmente, alrededor se encontraban viviendas y otras construcciones de interés social. Las familias pudientes de ese tiempo escogieron el malecón para construir sus casas con un definido estilo californiano, copiado de alguna película de Hollywood. Allí se aposentaron distinguidos vecinos de la ciudad como Alfonso Zaragoza, Jesús Tamayo, Santiago Gagiola, Miguel Tamayo, Antonio Amezquita, los Schiller, Teodoro Cruz, Alfredo Valdés Montoya, Enrique Riveros, Carlos Pérez Aguirre, Francisco Ritz, Pablo Mesías Valenzuela, Francisco de Rincón y entre otros. El malecón se construyó con la iniciativa de las autoridades locales. Principalmente fue promocionado por un personaje llamado Napoleón Ramos Salido. Este político, en sus viajes al extranjero y al ver diferentes malecones de aquellas grandes ciudades, se le ocurrió que en Culiacán, al tener los 3 ríos cerca, se construyera un malecón. Inició siendo pequeño y terminaba en el Puente Obregón. Los carros daban vuelta ahí y el camellón contaba con un hermoso jardín. Hacia el norte era el límite de la ciudad y hacia el sur eran los límites de la colonia Armada, que está del Boulevard Leiva Solano y Zapata hasta llegar a la calle Bravo, colonias que fueron trazadas en los años 20, en donde participó el ingeniero Ruperto L. Paliza. También participaron en otras áreas el arquitecto Luis F. Molina, Constantino Asa, entre otros. El desarrollo urbano se va canalizando hacia el sur y hacia el norte se va desarrollando en los años 30 y 40. El coronel Alfredo Delgado, gobernador del estado, igualmente manda construir el Parque Revolución, inaugurado el 20 de noviembre de 1938. Los vecinos más renombrados se desplazaron masivamente a la Guadalupe y posteriormente a la Chapultepec. El malecón se construyó con propósitos urbanos. La ciudad de Culiacán, ya con el mismo, en las épocas de lluvia, ayudaría a no inundar a la ciudad, aunque antes de 1939 la zona no se había urbanizado y la última calle urbanizada era la calle Zaragoza. Sobre la vialidad del malecón se ubicaban construcciones de otros materiales. En épocas de lluvia, del centro del malecón se tiene una pendiente de 4 a 5 metros, que ayuda a que el agua se dirija al río. Pero a principios del siglo XX, antes de la fabricación del malecón, en épocas de lluvia, era la basura la que se dirigía al río. Esto debido a las corrientes y las calles se convertían en un chiquero. La basura se juntaba en las partes bajas, es por eso que nadie quería vivir en esa zona. Las únicas personas que querían vivir ahí eran los humildes. Con la construcción del malecón, una vialidad principal sin pavimentar, solamente con vegetación, se empezaron a notificar terrenos y se hizo toda una infraestructura con drenaje y energía eléctrica, y se vendieron a quienes eran los compradores, o sea, a las familias pudientes, ya antes mencionados.
que vivían en el centro y se cambiaron a otras localidades más tranquilas para vivir. Junto al río, en terrenos de alto valor, llegaron las familias y construyeron a su gusto. Tales son los REITs que hicieron en su casa cerca del Casino Culiacán. Las familias Zaragoza también se vienen a las orillas, donde construyeron su casa diseñada por el arquitecto Francisco Artigas. El estilo californiano es una forma de construcción Art Deco y es la corriente que más llama la atención. El juego de volúmenes utilizados en las fachadas, también que este no se limita a la utilización de cuerpos planos, sino que también utiliza cuerpos circulares, que por ejemplo en su interior alberga las escaleras. Cuando se construye el Estadio Ángel Flores, diseñado y construido por Constantino Asa entre 1948 y 1952, retoma el estilo arquitectónico en su visita a Estados Unidos. En un principio, el estadio era propiedad del ayuntamiento. Pasó con el tiempo una concesión para el equipo de béisbol, para que pudiera jugar ahí, cuando el original equipo jugaba en el estadio universitario, que fue el primer estadio en Culiacán. El estadio no solo era para béisbol, sino para atletismo y fútbol. Con el paso del tiempo sufrió modificaciones en gradas y pista para que tomara la forma que tiene actualmente. Después de hablar sobre el malecón, nos paramos frente al Casino de la Cultura, el cual fue inaugurado el 5 de junio de 1943 como Casino Culiacán. Inicia la modernidad urbana y arquitectónica de la ciudad. Ejemplo de sobriedad ingenieril por su estilo arquitectónico Art Deco, donde se ven marquesinas, balcones para jerarquizar los accesos. La entrada está jerarquizada porque está sobre un eje de simetría, dándole también su altura. El diseño de puerta, la herrería es la misma hasta hoy. Las molduras de zig-zag es un detalle muy Art Deco. Se le colocaron una serie de ventanas que en los años 90 fueron remodeladas, pero antes tenían una ventana horizontal de poca altura que tenían cubos translúcidos. Otro detalle del edificio es la pintura tipo Coret. Tiene una textura de granito con unos muros de concreto. La escalera era de un solo tramo, pero en la remodelación se le colocó el lado derecho. El edificio fue durante casi 3 décadas el centro social más importante de la región. Es ahí donde las grandes fiestas se desarrollaban. Bailes de coronación para las reinas, el famoso gran baile blanco y negro, el cual se caracterizaba porque las mujeres invitaban a los hombres a bailar, al inverso de cómo se acostumbra normalmente. El salón de baile se localizaba por la parte superior del edificio, aunque actualmente está ya remodelado. Desde los años 70 el edificio fue abandonado por sus socios. Sin embargo, por todo lo que implicó como sitio de reunión indiscutible para la sociedad local, por muchos años el casino fue rescatado en 1994 a través de un decreto de expropiación por parte del municipio, el cual respetó gran parte de su estructura original. De esta manera, ya como Casino de la Cultura vuelve a tener oportunidad de reutilizarse, esta vez como centro cultural. Localizado en la esquina de dos vialidades primarias, Avenida Álvaro Obregón y Paseo Niños Héroes, al pie del borde natural del río Tamazula. El casino mantiene en su área amplios espacios utilizados para eventos culturales, restaurante, salón para eventos, una librería educal. Actualmente, de forma temporal, funciona en su planta baja la biblioteca de Gilberto Owen. Pasamos del casino a la casa que se encuentra en la esquina entre Obregón y calle Zaragoza. Una pequeña casa sencilla, con características racionalistas, el cual llega retomando elementos de la región, tales como la piedra. La construcción consta de 2 niveles. En el primer nivel encontramos un acabado de piedra. En el segundo nivel, siendo un volumen de color amarillo, la cual resalta en la fachada una ventana con tendencia a lo horizontal. Hoy en día, la ventana corrida tiene la herrería original, desde su construcción, el cual resalta el valor económico en lo histórico. Antes, las ventanas no tenían protección, ya que no existía la inseguridad que vivimos hoy en día. Antes de las remodelaciones que se le dieron a esta vivienda, contaba con un balcón, donde solían salir los propietarios a observar el río y el paisaje de fondo. En la remodelación se le agregaron unas celosías en la parte superior,
dándole una jerarquía en su altura. También se le quitó el balcón y fue cambiado por ventanales. Por esa misma calle, al lado de la casa mencionada anteriormente, se encuentra una construcción de estilo racionalista, que originalmente es habitacional, la cual cuenta con 3 niveles. En la parte donde se encuentra la puerta del número 2 y 4, se tiene acceso a las escaleras. En ella se tiene un pasamanos muy simple. Hablando de la fachada, tiene una serie de planos seriados horizontales que se utilizan para ventilar e iluminar las mismas escaleras, y de ella puedes llegar al segundo y tercer nivel. Actualmente son edificios para rentar, donde sobresale un muro curvo por cada nivel. Esta construcción es la combinación de una arquitectura expresionista. Este estilo tuvo amplias similitudes con lo que hoy podríamos llamar premodernismo, tanto en el uso de nuevos materiales como en una innovación formal, o por la ampliación de posibilidades ofrecidas por la fabricación en masa de materiales de construcción como ladrillo, el acero o el vidrio. No hay que confundir la arquitectura expresionista con un movimiento moderno. La arquitectura expresionista se dio al mismo tiempo, pero de manera más sutil, y debido a lo sencillo que era este movimiento moderno, tomó mucha fuerza y con el paso de los años hizo que lo romántico y surrealista quedara en un plano prácticamente desconocido, pero muchísimo más interesante que lo simple del movimiento moderno. Volviendo al edificio, en la parte superior, donde se observa una cubierta donde el último nivel está construido de bloques de concreto que se añadieron después de la construcción, pero con el temor de que con el peso hiciera algunas malas reacciones, se le añadió un soporte en el medio para evitar que se pandee, alterando así su fachada. En la actualidad aún cuenta con 2 pequeñas terrazas que estaban ya originalmente, ya que en la parte superior, debido a las modificaciones, no quedó espacio suficiente para una. Siguiendo con el recorrido por la misma calle Zaragoza, una construcción de tipo neocolonial californiano, que es un estilo arquitectónico bajo el cual se edificaron casas en México, influenciados por el movimiento estilístico español colonial de Estados Unidos. Arquitectos como Carlos Obregón Santacilia, Federico Mariscal, Francisco Serrano y Manuel Gorospe edificaron bajo este estilo, en oposición a las influencias europeas internacionalistas y funcionalistas de colegas como Mario Pani, Enrique del Moral o Juan O'Gorman. Se caracteriza por ser una imitación plástica del español colonial de Estados Unidos, a su vez influenciado por las misiones españolas del siglo XVIII, motivado por un sentimiento nacionalista dentro de los arquitectos de moda que edificaban casas a la clase alta. La casa se caracteriza por su teja, los balcones por las ventanas y puertas de madera, aunque algunas son de aluminio. Existe un elemento curvo, el cual se encuentra en la fachada. A este se le llama torreón, donde se encuentran las tejas, en su parte superior. La intención era que estuviera rodeada de áreas verdes, pero como es un lote pequeño, se le dejó un pequeño jardín, donde actualmente se modificó para hacer una cochera. Esta construcción preserva mucha originalidad, como podemos observar en la herrería y en las puertas. Las ventanas sobre el torreón rematan en un arco de medio punto. Estas ventanas están empotradas con metal sobre una estructura de madera. El pasamanos de su escalera es original de la época. Esta construcción cuenta con 2 estilos diferentes, que son el Art Deco y el racionalismo, también llamado racionalismo Deco. Sus características son particulares, como su muro de piedra, la escalinata a la entrada, sus grandes ventanales verticales que van de piso a techo, y su barandal, que es característico de estos estilos. Además, cuenta con una terraza superior del lado izquierdo, donde existe un jardín que ayuda a crear un ambiente diferente a los demás lugares del centro, ya que es muy difícil que persistan espacios grandes donde se puedan diseñar jardines. Una de las construcciones más importantes y mencionadas en este recorrido
es el edificio de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, mejor conocido como CADES. Se inicia su construcción en 1948 del equipo integrado por el ingeniero Francisco Artigas, Germán Benítez y Fernando Best. En este ejemplo es evidente el empleo de recursos del diseño. Tanto la fachada como la planta se resolvieron con la rejilla moduladora del tipo Cooper. El proyecto consistía en crear un edificio multifuncional con oficinas y hotel para miembros de dicha asociación, pero nunca funcionó como hotel, solo como oficinas. Es un edificio de tipo funcionalista. En él se encuentran los 5 postulados de la arquitectura moderna propuestas por Le Corbusier, que viene siendo fachada libre, ventana corrida, terraza jardín, en la parte superior, edificio sobre pilotes y por supuesto, planta libre. Este edificio en específico presenta una fachada muy particular y novedosa para esas épocas donde el modernismo iba entrando en la ciudad. Cuenta con 2 fachadas, la principal, que es la que está por la calle Zaragoza. Es muy dinámica ya que presenta mucho movimiento utilizando la línea curva. Tiene grandes ventanales que con el tiempo fueron remodelados, tomando la forma actual. Esta fachada tiene distintos acabados, tales como azulejo y aplanados de arena y piedra. Es una arquitectura que algunos lo clasifican como arquitectura dinámica. Y por último, frente al edificio CADES, entre las calles Zaragoza y Carrasco, junto al malecón, observamos la Casa de los Ritz, que actualmente ya no es vivienda, sino oficinas del Partido Acción Nacional, mejor conocido como el PAN. Esta construcción es muy funcionalista. También cuenta con un volumen horizontal de un nivel, donde se hace énfasis o alarde estructural en el pórtico de acceso. Enfrente se ve un jardín al previo. Actualmente no existe área verde. Los barandales de enfrente son bajos. En su fachada principal tiene un azulejo tipo veneciano que aún se conserva actualmente. En el otro volumen se observan las celosías, la cual funciona como protector de un patio interior donde los antiguos habitantes salían a tomar aire fresco, ya que el detalle de la celosía hacía que los vientos refresquen el interior, dando un ambiente relajado. Esta casa en su inicio fue muy famosa en la ciudad debido a su estilo moderno y además que se ubicaba en la zona más prestigiada, frente al Casino Culiacán.